Hola, este video es para los estudiantes de octavo en el área de ciencias sociales. Vamos a iniciar un nuevo tema que se llama Antiguo Régimen e Ilustración. Y para el desarrollo de este tema nos vamos a apoyar también en algunos videos que les voy a proyectar y así podamos entender mejor estos dos temas, que es Antiguo Régimen e Ilustración. Resulta que la sociedad estamental europea en el Antiguo Régimen dio este nombre por los revolucionarios franceses de 1789 a las sociedades europeas existentes antes del estallido de su revolución. Dichas sociedades se caracterizaron por poseer elementos tradicionales heredados del feudalismo y por tener elementos nuevos asociados a la ilustración, el despotismo ilustrado y nuevas propuestas en torno a cómo debería funcionar la economía. En este contexto, la burguesía, y recordemos que la burguesía fue un grupo social que se formó a finales de la Edad Media Europea, donde estaban los mercaderes y siervos, y se ubicaron en los extramuros de los castillos feudales, conocidos como burgos, y de allí su nombre. Entonces, en este contexto, la burguesía fue el grupo social que lideró algunos de los cambios más significativos de la época. En el antiguo régimen, la sociedad europea estuvo organizada en estamentos o estados. Los derechos individuales de las personas dependían del estamento al que se perteneciera y la desigualdad de fortuna y de derechos era la característica entre los mismos. ¿Cuál era la conformación de la sociedad estamental europea en el antiguo régimen? Entonces habían dos grupos. Estaban los estamentos de los privilegiados y estaba el estamento de los no privilegiados. En el estamento de los privilegiados estaba la nobleza y estaba el clero. Y en el estamento de los no privilegiados estaban la burguesía y estaban los campesinos o los artesanos más pobres. Vamos a visualizar en este momento un video que nos va a explicar mucho mejor cómo era que esta sociedad en el antiguo régimen estaba conformada. El antiguo régimen fue un sistema social, político y económico que se da en Europa entre los siglos XV y XVIII. La sociedad era estamental, es decir, una sociedad de clases en la que se encontraban los privilegiados y los no privilegiados. Aparte del rey, había tres clases sociales: la nobleza, el clero y el pueblo llano. La nobleza y el clero poseían todas las tierras y eran los privilegiados, además no pagaban impuestos. En el pueblo llano estaban los campesinos, que eran los no privilegiados y componían el 95% de la población. En esta época aún había esclavos que se les llevaba a América para trabajar en plantaciones. Además, nació una nueva clase social debido al comercio, la burguesía, que poseían un alto nivel económico, pero pertenecían al pueblo llano. Durante el antiguo régimen, la población se estancó demográficamente debido a la alta natalidad y mortalidad, esta última debido a las epidemias. En el ámbito político, el rey controlaba los tres poderes: el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. El control de los tres poderes provocaba una monarquía absoluta, en la que el rey era nombrado monarca por derecho divino. Además, tenía sus consejeros, que le ayudaban en la toma de decisiones. El rey más representativo del antiguo régimen fue Luis XIV. Las ideas del antiguo régimen llegaron a casi todos los países de Europa, pero en Inglaterra la dinastía Estuardo llegaría a su fin, debido a unas revoluciones encabezadas por Oliver Cromwell. Este nombrará a Guillermo de Orange como nuevo rey, obligándole a aceptar una declaración de derechos, y naciendo por tanto la monarquía parlamentaria. La economía del antiguo régimen era de subsistencia. El señor y el vasallo acordaban un contrato en el que el señor cedía su tierra al vasallo a cambio de un pago. El señor le daba vivienda a los campesinos dentro del feudo, donde estaban las tierras que trabajaban. Las materias primas eran intercambiadas por productos manufacturados en las ciudades. Estas eran producidas en los gremios. Este sistema económico provocaría grandes hambrunas en su tiempo.
El antiguo régimen caerá debido a las ideas ilustradas, que traerán diversas revoluciones gracias a pensadores como David Hume o Voltaire. Otro tema que también nos concierne ver el día de hoy y es lo referente a la ilustración. Ya vimos lo del antiguo régimen y cómo este se organizaba en dos estamentos, privilegiados y no privilegiados. Vamos a mirar ahora un movimiento cultural que surgió en el siglo XVIII y que predominó en las sociedades de Europa y en algunas de América y que se llama la Ilustración. Este movimiento tuvo como defensores y difusores a tres personas muy importantes que estamos viendo en este extremo: Juan Jacobo Rousseau, Voltaire y Montesquieu. Sus ideas se aplicaron a través de procesos revolucionarios como la independencia de las 13 colonias inglesas en Norteamérica en 1776 y la Revolución Francesa en 1789. Los filósofos ilustrados plantearon cambios en el interior de los estados absolutistas, como la división de poderes, la igualdad ante la ley, el derecho de la burguesía a estar representada en parlamentos o cortes, la libertad de industria y comercio. La burguesía utilizó sus ideas como la razón, los derechos naturales, la ciencia, la idea de progreso, la división de poderes, el derecho a elegir, para defender su ascenso social en el siglo XVIII. ¿Por qué surge la Ilustración? Porque esos estamentos no privilegiados que estaban en la sociedad estamental europea en el antiguo régimen, que eran los burgueses, empezaron a decir que si se ponía eh, la razón, el conocimiento al servicio de ellos, podrían salir de esa inequidad o de esa desigualdad social en la que ellos se encontraban. De ahí el término de ilustración. Vamos a observar dos videitos que nos van a permitir comprender mejor este tema de la ilustración. ¿Qué es la ilustración? Seguramente han escuchado frases como libros ilustrados, personajes ilustres, ilustre universidad. Entonces, ¿a qué se refiere? La ilustración, por un lado, es la acción de plasmar, ejemplificar o hacer atractivo lo expuesto. Por otro lado, el término ilustración se utiliza como dar luz al entendimiento. En el siglo XVIII existió un movimiento del mismo nombre. Se llamó así porque se basaba en el uso de la razón y sostenía que, a través de ella, era posible construir mejores seres humanos, erradicando así la ignorancia y construyendo un mundo mejor. La relación de los conceptos radica en que, a través de la enseñanza, sea oral, escrita o gráfica, se puede dar luz. Cuando ilustramos, damos luz a alguien, lo que nos hace personas ilustres e importantes. Ilustremos el mundo. Juntos podemos acabar con la oscuridad para siempre. Muy bien. Y vamos a ver también este otro video que me amplía más el concepto de lo que fue la ilustración. Entonces me dice que la ilustración también es conocida como el triunfo de la razón.
¿Dónde empieza este movimiento? Entonces nos dice que nace en Francia. Y ya lo dije yo anteriormente, en el siglo XVIII. ¿En qué consistió el movimiento de la Ilustración? Fue un movimiento cultural y fue un movimiento político. ¿Qué querían los ilustrados? Dice, solo podremos conseguir la felicidad del ser humano si confiamos en la razón y no en la superstición, religión, magia o leyenda. Ponen al conocimiento en un primer lugar, en un primer escalón. Se enfrentaron dos clases sociales. Los privilegiados, que eran la nobleza y el clero, que no pagaban impuestos, solo ellos ocupaban los altos cargos y son la minoría de la población. Y los no privilegiados, que pagaban altos impuestos, no podían desempeñar cargos importantes y constituyen la mayor parte de la población. El 80% eran campesinos, eran personas pobres, artesanos. En resumen, había una desigualdad social entre privilegiados y sufridores y hubo una protesta. Decían, basta de creer en las profecías, hagamos caso a la ciencia y nos irá mejor. Vuelvo y reitero entre lo que ellos decían, ponían el conocimiento en el primer lugar. Y así era como ellos pretendían salir de esa pobreza y que se fueran reconocidos esos derechos que ellos tenían en esta sociedad europea.